Steinschreiber. No, pará, le estás metiendo al Stein. Tengo 2 ventas. A Darío lo pueden seguir en Twitter. La dirección es... Qué raro. Re complicada. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad. Me costó aprender a pronunciar tu apellido, tuve que leerlo en tu Twitter. Te agradezco mucho por ponerlo. Resolvé Stein y después resolvé Schreiber. Steinschreiber. Eso. Separado. Así. Pero cuando lo digo juntito como... Se me olvidó tu nombre. Más o menos, pero Tiene tampoco es versiones. tampoco es el más difícil de la República Argentina. Debe haber peores. No sé cómo. O sea, pero son 2 problemas el apellido. Steinschreiber. Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber. El innombrable. Hasta la 1 de la tarde. Es para que te asombre. Por Radio Madre. Aire liberado. Y estamos con un filósofo, doctor en filosofía, exactamente, el doctor Steinschreiber. ¿Está bien así? Está perfecto. No, doctor, profesor. ¿No sos doctor en filosofía? Buenos días para todos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. La verdad que esta cuestión de cuándo empieza la tarde y cuándo termina el día no hace mucho a un programa de filosofía, o sí, ¿no? Alguien dijo que la filosofía se dedica específicamente a cuestionar las obviedades más cotidianas, y qué obviedad más cotidiana que estas temáticas que nos atraviesan todo el tiempo, como la cuestión del tiempo, ¿no? Todo el tiempo preguntándonos si es de día, si es de tarde, cómo está el clima, ¿no? El tiempo en todas sus formulaciones, y hacen esas compañías cotidianas con las que convivimos, ¿no? Esas compañías que hacen a nuestro día, a soportar el día, ¿no? Y subrayo el soportar no como algo negativo, sino como esa tensión tan interesante entre lo que podemos realmente manejar y lo que se nos sobreviene sin posibilidad de acción, ¿no? Ese encontrar la fisura, ese punto realmente ciego en el que nos podemos mover entre aquello frente a lo cual podemos actuar y aquello frente a lo que no. Los estoicos decían que hay 2 tipos de fenómenos que nos rodean: aquellos frente a los que, digamos, podemos actuar y aquellos frente a los que no podemos hacer nada. Y un poco toda ética está basada principalmente en esa diferenciación: no preocuparnos por aquello frente a lo que no podemos hacer nada y poner todo el acento en lo que sí. Y bueno, digamos, si alguien se ha preocupado mucho y ha puesto mucho el acento en su lucha, son las madres de Plaza de Mayo, que cumplen 36 años, así que dedicamos este programa a la lucha de las madres. Yo quiero agregar también que estuve en la Feria del Libro estos días presentando un librazo de Laura Klein llamado Entre el crimen y el derecho, que es, se los digo y se los con mucho amor y con mucho compromiso, el libro es una biblia de los argumentos contra los que están contra del aborto. Paso el resumen: no es un libro que esté a favor de la despenalización del aborto, sino que es un libro que está en contra de todos los argumentos contrarios a la despenalización del aborto. Y la verdad que abre una serie de formulaciones y de interrogaciones fantásticas. Lo recomiendo enfáticamente. Estuvimos en la presentación con Laura, con Cecilia Merchán, con Ingrid Beck, que fue fantástica. Bueno, iba a decir, la clase de hoy está dedicada a, pero bueno, es medio una clase esto. Acá me miran, no Juan, no lo veo a Juan, ya vamos a Silvio, lo vemos a Silvio que está reemplazando a Juan, operando, con cara de, bueno, ¿cuándo empieza la clase? La clase de hoy, la frase filosófica que vamos a trabajar hoy es una frase de Karl Marx. Sí, escuchó bien, señora, Karl Marx. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo hablando de Marx en la radio, ¿no? Todavía uno dice Marx y todavía se genera como algo, ¿no? Vieron que
hay nombres hay fantasmas, ¿no? Como decía Casullo, Nicolás Casullo sobre Marx, hay como fantasmas cuyos o espectros que todavía generan como algún tipo de no de escozor, sino de algún tipo de movimiento corporal, ¿no? No es gratuito el nombre de Marx, ¿no? Hay muchos muertos detrás de un nombre. Esto es lo impactante, así que con mucha emoción, digamos, subrayo y refuerzo que el autor de la frase de hoy es Karl Marx. La frase es: todo lo sólido se desvanece en el aire. Ahora vamos a hablar un poco de ella, pero quiero anunciar cuál es el tema de hoy. El tema para el cual estamos esperando sus llamados o que nos escriban por Facebook o por Twitter, ¿sí? Los llamados al 4382-9327. La pregunta de hoy, miren qué simple, es la siguiente: ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? Así de simple, ¿no? Digamos, todos intuimos, todo el tiempo intuimos o tenemos como una primera e inmediata relación con cierto sentido moral que nos hace diferenciar lo bueno de lo malo. Hasta si yo ni siquiera, por decirlo así, ni siquiera antes de preguntarles que me puedan definir lo que es el bien y lo que es el mal, todos más o menos sabemos de qué estoy hablando. Y hay mucho debate, porque cuando lo teorizamos empiezan los conflictos. Bueno, eso que llamamos el mal, ¿qué es? Eso a lo que le huimos, eso que no queremos ser, eso que siempre define a nuestros enemigos y nunca a los amigos. El mal, ¿qué es? Nos llaman al 4382-9327 y nos concentramos en estos pocos minutos que nos quedan de este primer bloque, bien cortito, en la frase de Marx: todo lo sólido se desvanece en el aire, que viene con esta fantástica introducción. Y ahora, ¿estás lista para oír la sentencia? Todo lo sólido se disuelve en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Todo está tan enredado. ¿Enredado? ¿Y qué? Darío Steinschreiber, el innombrable. Mariana, ¿de quién era ese diálogo maravilloso? Por Dios, sorpresa. Esa nenita, ¿cómo encontró? Acá tenemos una productora llamada Mariana Collante, que es descollante. Increíble cómo encuentra estos diálogos totalmente perdidos. Pero ¿cómo haces? ¿Que hay una maquinita? No pone cara de tengo un know-how que no lo pienso compartir con nadie. Bueno, no, a ver, no hay que ser comunista para leer a Marx, claramente. Qué bueno que una niña lo pueda preguntar, siempre la niña y la pregunta ingenua. La frase es una frase bastante reconocida, sobre todo en el mundo académico, intelectual, porque hay un libro de los años 80 de un sociólogo norteamericano muy piola que se llama Marshall Berman, que toma la frase y la utiliza como título de un libro para analizar lo que él llama la experiencia de la modernidad. O sea, la frase nos remite a un problema concreto que es el problema de la modernidad. El tema de la modernidad no es un tema solamente de Marx, pero Marx pega un giro interesante en la conciencia que el hombre tiene de sí mismo de lo que es este nuevo fenómeno temporal bastante concreto que es el de la modernidad. Marx básicamente nos habla o nos enuncia esta frase en un libro bastante singular, El Manifiesto Comunista. Uno de esos libros en los que Marx tiene como destinatario no a un público erudito, sino al gran público, por decirlo así. Como todo manifiesto, tiene un fin político y un fin de divulgación.
La frase "todos los sólidos se desvanecen en el aire" está puesta para desarrollar, para describir el proceso moderno de revolución permanente que se produce en la tecnología aplicada al trabajo y por lo tanto en la mayoría de las instituciones vigentes. O sea, si hay una manera de explicar lo que es la modernidad, claramente puede ser explicada a partir de esta sensación. La sensación de que todas las viejas estructuras de las que provenimos, las estructuras, vamos a usar la palabra justa, tradicionales, empiezan a resquebrajarse. De hecho, la frase se completa así: todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. O sea que hay un emparentamiento, escuchen bien, hay un emparentamiento entre lo sólido y lo sagrado, y la disolución con la profanación. O sea, hay un emparentamiento entre lo sólido y lo sacro. En la modernidad parece que todo lo sagrado, todo lo sólido, todo lo que tiene entidad empieza a revolucionarse todo el tiempo. Seguimos después de este corte. Bueno, continuamos entonces con nuestra frase de Marx, pero antes que nada volver a nombrar cuál es el teléfono para contestar la pregunta ¿qué es el mal? El teléfono es 4382-9327. 4382-9327. Nos esperamos el llamado y que nos digan, que nos definan, que nos caractericen para ustedes qué es el mal. Volvemos a la frase de Marx y volvemos a escuchar el gran hallazgo de Mariana Collante. Y ahora, ¿estás lista para oír la sentencia? Todo lo sólido se disuelve en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Todo está tan enredado. ¿Enredado? ¿Y qué? Bien, a ver, decíamos que todo lo sólido se desvanece en el aire es la mejor caracterización de la experiencia de la modernidad. Porque la modernidad básicamente es el tiempo en el cual emerge un ser humano que se coloca en un lugar completamente diferente al lugar histórico o tradicional en el que se encontraba en la antigüedad. Pensemos que la cultura humana es una cultura que viene consolidándose o estructurándose desde pilares fijos, rígidos, y que para que funcionen, para que los pilares estables tengan la fuerza de la estabilidad, la autoridad para que la gente le crea y la siga, estos pilares necesitan, digamos, colocarse como en un lugar de incuestionabilidad. O sea, al rey no se lo cuestionaba, no había una democracia que podía tirar abajo un reinado. Las cosas son como son y no tienen manera de ser modificadas. Y el hombre el ser humano, es básicamente un mero espectador, que lo que hace es observar una realidad que lo trasciende. Para resumir, en el mundo clásico, en el mundo antiguo, en el mundo medieval, el sentido de las cosas excede a lo humano. Las cosas tienen como en sí mismas su propio sentido y el ser humano lo único que hace es observarlas y transcribirlas en todo caso al saber. Las refleja como si fuese un espejo. No hay acción, el ser humano es un ser pasivo, de un sentido de las cosas que está por encima. Por eso no existe la idea de una revolución de esclavos, por ejemplo. Porque, digamos, se trata de un sentido que trasciende la capacidad de praxis humana. En todo caso, cuando la esclavitud cae, no cae por una revolución. Cae porque hay una transformación material en las formas de trabajo, de producción de la época, y queda en desuso el sistema esclavista hacia la nueva realidad económica que comienza con el sistema feudal. Entonces, ¿qué sucede?
En la modernidad, lo que Marx empieza a ver es que el proceso de, digamos, lo que sucede en la modernidad es que el trabajo empieza a adquirir un cambio de manera cada vez más permanente. O sea, el impacto de las nuevas tecnologías de la máquina en el trabajo es un impacto que ya no es chiquito, es muy grande. Y entonces todo ese paradigma bastante rígido empieza a conmoverse. ¿Cómo se conmueve básicamente? Hay un pasaje fundamental, gente. Hay algo clave que hay que entender en todo esto, que es la diferencia entre un mundo en el que todo tiene un sentido previo a un mundo en el cual es el ser humano el que empieza a darle sentido a las cosas. Repito, de un mundo en el cual las cosas tienen un sentido previo y trascendente a un mundo donde el ser humano es el que empieza a definir, a construir el sentido. Se suele definir a la modernidad como el tiempo en que el ser humano explica y transforma la realidad. O sea, toda explicación de cómo son las cosas pasa a ser un dato puesto por el hombre. Ya no es algo previo, ya no hay un Dios que dice qué es lo bueno y qué es lo malo, o no hay un Dios que dice cuál es la naturaleza de la mujer, sino que todo lo que se produce en términos de conocimiento lo produce el ser humano. Este desplazamiento se conoce con el nombre de antropocentrismo. La palabra antropocentrismo, ustedes se darán cuenta, está compuesta por dos partes, ¿no? Antropo, que en griego significa hombre, y centrismo, que remite a este carácter fundamental o fundacional del significado de las cosas. Para decirlo en criollo, antropocentrismo significa que las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Miren qué diferencia. Antes las cosas eran lo que eran con independencia del ser humano. En la modernidad, las cosas son en la medida en que el hombre las construye. Ahora, no hablo solo de democracia, justicia, de los valores morales o políticos donde claramente uno entiende que en la modernidad democráticamente es el ser humano el que va definiendo a partir de la institución de la ley los diferentes criterios éticos y políticos. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de cuestiones incluso metafísicas, de cuestiones que hacen a esa realidad cotidiana que nos rodea. Por ejemplo, doy un caso concreto, digamos, toda teoría acerca de por ejemplo, de lo que es un color, ¿no? Para ir a una filosofía bien abstracta, nosotros pensamos que los colores son propiedades de las cosas. Por ejemplo, ahora estoy viendo una pared marrón. ¿Dónde está el marrón? ¿Está en la pared o está en mi ojo? Para decirlo un poco reductivamente, lo que hace el ser humano moderno es entender que ese marrón que yo veo puesto en la pared, en realidad, como color, solo emerge, solo aparece en la relación que mi ojo tiene con la pared. O sea, el color es una relación entre un ojo humano particular y la pared que estoy viendo. Estamos descentrando la realidad, estamos quitándole a las cosas su sentido implícito y se lo estamos colocando ahora en el ser humano que con su praxis, con su acción, va construyendo sentido. Bueno, les queda claro a todos que este tipo de desplazamiento genera realmente una sensación de resquebrajamiento infinito. Los grandes valores universales se nos empiezan a conmover. Nada empieza a poder sostenerse desde cierta naturalidad, porque si es el hombre el que le otorga sentido a las cosas, el sentido puede cambiar. Si el sentido de las cosas nos excede, entonces es imposible cualquier cambio. Pero si el sentido de las cosas depende de nosotros, todo, desde lo moral hasta lo metafísico, desde lo más cotidiano hasta lo más existencial, todo puede transformarse. A tal punto que la pregunta que se empieza a abrir con la modernidad
es la siguiente: si es el hombre ahora el que transforma la realidad o el que la construye, la pregunta que, digamos, se nos vuelve introspectiva es: ¿cuál hombre? ¿Cuál es el hombre que construye la realidad? ¿El hombre macho? ¿El hombre europeo? ¿El blanco? ¿El sujeto burgués? Porque si las cosas no son lo que son, sino lo que somos, la pregunta ahora es: ¿qué somos? ¿Somos una unidad? ¿Somos un género homogéneo? ¿O somos un conjunto de fuerzas que están en permanente tensión entre sí? Quiero entrar al final de esta frase: todo lo sólido se desvanece en el aire, con el siguiente dilema. Nietzsche dice en La Galla Ciencia que Dios ha muerto y que con la muerte de Dios el hombre empieza a caer infinitamente, y que tal vez la única manera de salvarse sea volverse él mismo su propio Dios. La cuestión es muy concreta: ¿se gana o se pierde en el pasaje del mundo clásico o tradicional al mundo moderno? ¿Se gana o se pierde? O sea, en la medida en que el mundo se vuelve una construcción de lo humano, claramente ganamos en autonomía, claramente ganamos en libertad, claramente ganamos, nos emancipamos de toda o de cualquier cadena que pueda estar acogotándonos. Pero al mismo tiempo, y aunque suene bien antimoderno y a algunos los ponga mal, claramente hay algo que se pierde, porque esa libertad tiene que convivir con una incertidumbre raigal que no podemos resolver. Cuando todo sentido era trascendente y previo a lo humano, por lo menos había una tranquilidad espiritual básica de la que las cosas eran como tenían que ser. O sea, Dios muere, pero también lo extrañamos. Y ese extrañamiento de algo que le daba un sentido trascendente empieza a mutar y empieza a corporizarse en la modernidad en otras figuras. El hombre moderno no es un hombre totalmente, digamos, que disuelve cualquier ligadura, sino que trata de encontrar nuevas ligaduras, pero que le cierran. Muere Dios, pero emergen otros formatos para darnos sentido. Formatos que lo que no pueden seguro no tener es en el fondo un fundamento en el ser humano. Bueno, espero que se haya entendido algo. Y si no, bueno, volveremos sobre el tema en algún otro momento. Leamos el texto de Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es un librazo. Y ahora hacemos una pausa y volvemos con el mal. Tercer bloque del Innombrable. Nos pueden llamar al 4382-9327. Hay mucha gente ya llamando y dando su definición acerca de lo que es el mal. En la segunda parte del programa vamos a hablar del mal, o sea, vamos a hablar de nosotros. Epa, ¿qué? ¿Somos malos? Ah, ¿no? ¿Somos malos o somos buenos? ¿Podemos ser malos sin ser buenos? ¿Puede existir uno sin que exista el otro? ¿Alguno realmente se cree que el mal no lo atraviesa de ninguna manera, ni siquiera potencialmente? ¿Qué nos preparó Mariana para introducirnos al tema del mal? ¿Qué es el mal? Pues el mal es Satanás, el diablo. Fue destruido, pero dejó dos atributos en tu cuerpo. Esos atributos se llaman tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Falta de luz. Si conocieras el poder del reverso tenebroso. Tiniebla es lo que tú desconoces. Lo que tú desconoces le falta luz. Él se ha percatado de eso. Le falta conocimiento y entonces por faltarte conocimiento cometes una de errores. Entonces, ¿qué es el diablo? El diablo es los deseos de tu carne. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Bueno, perdón, ¿no? Pero lo banco a Darth Vader de acá
hasta la China, pero digamos por su historia trágica, ¿no? Por su historia trágica. Ayer explotaron las redes sociales con la noticia de Demi Moore, que se puso de novia con el ex novio de su hija. Ahí tienen una excelente definición de lo que para algunos es el mal, ¿no? Le empezaron a pegar a la pobre Demi Moore por todos lados, olvidándose que para muchos de nosotros es nuestra novia eterna, ¿sí? Vamos a perdonarla, ¿no? ¿Se puede perdonar el mal? Gran tema, gran tema. Depende del grado, ¿no? Todo depende del grado y depende de cómo lo definamos. Un poco está apareciendo en Twitter, ¿no? Ricardo López, ¿cómo andás, Ricardo? Nos consulta, ¿existe un mal con minúscula y un mal con mayúscula? ¿O es solo uno que no depende de la importancia de sus resultados? Tremendo, ¿no? Y quiero combinarlo con un tuit de Chonito, que bueno, los nombres de Twitter son impresentables, ¿no? Pero los decimos como aparecen, que dice lo siguiente: el mal es, a mi ver, todo aquello que está por fuera de nuestra ética. Si lo incorporamos a esta, deja de ser mal. Lo ligo con la pregunta de Ricardo López, porque lo que aparece acá es la idea de que el mal radical, o sea, si hiciésemos una escala de males posibles, el mal radical sería el peor de todos los males. Imagínense por un momento y salgamos de la abstracción filosófica, ¿cuál sería el peor de todos los males? ¿Qué es lo peor que yo pienso que un ser humano podría hacer como para ser caracterizado como el mal radical? Algunos hablan de los exterminios de seres humanos, otros hablan de violaciones, o sea, podríamos ir por distintos caminos. Pero ese mal radical, un poco aparece acá en la pregunta, en las preguntas, parecería no poder ser explicable, porque en la medida en que lo explico, deja de ser el mal radical. Es tan imposible de comprender semejante barbarie, lo pongo entre comillas la palabra barbarie, que se comete, lo pongo entre comillas porque saben que las peores barbaries de la historia las cometieron seres bien racionales y desde planificaciones muy racionales. Pero esas barbaries, entre comillas, incomprensibles, en la medida en que les puedo dar un sentido, entonces ya no son el mal radical. Siempre va a poder haber un mal peor. Esta es una paradoja interesante para la ética. La ética es la disciplina que intenta explicar lo que es el mal, pero si lo explica, deja de ser el peor de los males. Y si no la explicamos, o sea, si nos distinguimos de ese mal radical y decimos, bueno, sí, hay un mal que es tan irracional que no hay palabras para nombrarlo, lo dotamos como de cierto aura místico que nos termina jugando en contra, porque hasta termina siendo seductor, porque hasta terminamos generando en esa especie de mal incomprensible una apropiación por sectores que dicen, bueno, no es explicable pero me moviliza o me conmueve. Es una paradoja clave de la ética. Una paradoja que para mí, siguiendo a una autora como Hannah Arendt, que es la que entiendo yo en el siglo XX mejor explicó la cuestión del mal, nos deja, entre otras cosas, una evidencia. Las categorías del bien y del mal, tradicionales en nuestra cultura, ya no nos son útiles para explicar las grandes atrocidades de estos últimos tiempos. Ya no alcanzan las ideas del bien y del mal que se manejaron históricamente para poder explicar la hambruna de nuestro tiempo, la miseria social de nuestro tiempo, la explotación, los exterminios, los genocidios. Es tal el desastre de lo humano contra lo humano que esas palabritas, bueno, malo, casi infantiles o ingenuas, nos suenan totalmente desubicadas para explicar lo que hoy sucede. Pero yo voy por más. Yo creo que no solo ya no son útiles, sino que hay algo peor. Son cómplices de muchas de estas atrocidades. Porque no nos olvidemos de una paradoja fundamental. Hay mal porque hay bien. O dicho al revés,
¿qué es el bien sino lo que está permanentemente combatiendo el mal? Y si el bien está permanentemente combatiendo el mal, ¿puede ganar? Porque la misión del bien es ganar. El bien siempre tiene que ganarle al mal. Pero si el bien triunfa definitivamente contra el mal, ¿a qué se dedica después el bien? Entonces, paradójicamente nos planteamos, ¿no necesita el bien siempre que haya un mal? ¿No necesitan los buenos de la historia construir permanentemente sus propios enemigos? Vamos a los llamados. Habla Norma del Palomar. Quiero felicitar por el programa y les digo que para mí el mal es todo aquello que daña al ser humano y a la creación, venga de donde venga. Gracias. ¿Qué tal, amigos míos? Rosa Candela. Para mí el mal es que una persona se crea ser el poder absoluto en vez de representar el poder. Eso es el mal, creérsela. Adiós. Excelente, los dos primeros llamados, gracias chicas por llamar. En ambos llamados hay una misma lógica, el mal tiene que ver con el daño de un otro. O sea, en los dos llamados aparece el mismo concepto, se está dañando a un otro y en general ese otro se supone que es más débil. Porque el problema del mal está muy arraigado en el sometimiento de un otro más necesitado. O sea, también hay mal en dañar al no débil, pero digo, en principio, en el acto de sojuzgamiento del débil, hay un mal que se presenta como con mayor volumen. Y en ambos casos no es casual que se ponga el acento tanto en el daño como en una especie de expansión del yo que se apropia o arrebata el derecho del otro. El mal es una relación con el otro. El mal es una relación con el otro, lo repito y es fundamental. Más llamados. Es un sentimiento interior contra el que algunos luchamos. Alicia Martino. Hola, profesor Darío, nuestro filósofo de los días martes. Atentos a tu clase, de 1 hora que es poco, Sentados, tomando mate cocido y chipá, escuchando y me encantó más. Estamos atentos. José Luis y Cristina desde Villa Porredón. El mal para mí es dañar, por ejemplo, sinónimo de daño, dañar. Chao. Bien, seguimos con el daño y Cristina de Villa Porredón. Cuarto llamado consecutivo, ahora me llamó con su marido, tomando mate cocido, les mando un fuerte abrazo. Villa Porredón es la tierra del bien, así que un abrazo a todos los vecinos. Es muy interesante, bueno, y el primero que es una especie de Darth Vader, ¿no? Que habló por una máquina y que habla de un sentimiento, ¿no? Es interesante colocar el mal en el plano del sentimiento. Yo creo que no hace bien, aunque suene redundante, pero como que no ayuda a comprender el fenómeno, colocar la cuestión del bien y del mal en el plano de lo sentimental, sino que está bueno pensarlo más desde la ética. No es que la ética sea puramente racional, pero nos permite, en todo caso, pensar normativamente, pensar mejor, digamos, los fundamentos de por qué se produce esta situación que parece atentar contra lo humano. Hannah Arendt decía que entender el mal es entender básicamente la deshumanización de lo humano. O sea, cuanto más nos acercamos al mal, menos nos acercamos a la posibilidad que tiene el hombre de realizarse y de realizarse como especie. Hay una especie como de suicidio ontológico, ¿no? Lo humano deshumanizándose a sí mismo. Y ahí está, me parece, la clave para entender el mal radical. No se olviden que Platón, en la antigüedad, definía al mal como ignorancia. O sea, para Platón el mal no existía, sino que el mal era básicamente un problema de conocimiento, como quien dijera hoy de manera, digamos, rimbombante, que si todo el mundo fuese educado, o sea, que si nos formáramos en el conocimiento, el mal desaparecería. Y no es tan simple. No es tan simple. La gran revolución con el tema del bien y del mal, sacándolo de esta dicotomía, dejándonos de
de partir de esta especie de tensión irresoluble entre un bien y un mal que parecen, digamos, mutuamente necesitarse, la produce Hannah Arendt, y esto lo vamos a ver después de la pausa. Bueno, hoy estaremos visitando La Plata finalmente, que tanta gente nos viene pidiendo que vayamos para La Plata. Nos vamos hoy a las 6 de la tarde en Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, en un diálogo abierto. Estaremos allí, nos vamos ahora para La Plata. Bueno, y los invito a todos a Desencajados en el Conex todos los jueves a las 9 de la noche. Los espero en Desencajados. Cada día cantamos mejor. ¿Cómo cantamos? ¿No es filosofía? No, Desencajados es filosofía y música. Así que los esperamos a todos. Bueno, hay muchos más llamados y hay mucho tweet. Estoy podrido de los que dicen, me mandaron un Twitter, a ver, categorías, ¿sí? No se dice me mandaron un Twitter, me mandaron un tweet. ¿Sí? Son mis peleas con mi madre, que tiene más de 70 años y se pelea con la tecnología. Bueno, no quiero ser malo, pero hablando del mal y del bien, vamos a tratar de leer la mayoría. Cristian Burlot acaba de meterse. El mal es la resulta del bien, es un elemento de un sistema dualista de antaño. Hay que avanzar hacia los sistemas triádicos. Te banco, Cristian, muy bien. Nabuel, ¿y si Dios es el bien y permanentemente combate el mal? Ay, Nahuel, qué nihilista, no nos queda nada. Lulú, profe, no entiendo nada. No, bueno, me está hablando... Lulú, te estás metiendo en el medio de un programa de radio. Es una alumna que dice que no entiende nada de nada para el parcial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos escriben. Si Dios creó todo lo que existe, dice Eduardo Javier Sánchez, ¿también creó el mal? Ay, Eduardo, si te escuchara Dios, las cosas que le decís. Y bueno, digamos, en algún sentido... O también creó el mal, o el mal no es. El mal no es nada, es ausencia de bien, y por eso entonces no lo creó. En realidad, si Dios es una totalidad, como decís vos, el mal también tiene que serle parte, o por lo menos el mal tal como lo entiende el ser humano. Un religioso te diría que el bien y el mal son criterios humanos en relación a lo divino. Digo, Dios está más allá de eso, ¿no? Heredero de Perón, mirá qué buen nick que tiene acá nuestro oyente, dice, el mal es subjetivo. Bueno, uno de los grandes temas de la ética es lo que se llama el relativismo moral. O sea, ¿hay criterios para definir lo que está bien y lo que está mal de modo objetivo? Bueno, acá en este programa pensamos que no, igual aceptamos, digamos, todas las posturas en la medida en que puedan polemizar, digamos, situaciones que nosotros consideramos radicalmente malas, tal vez para otros no lo son, y es un problema, pero el problema del relativismo tiene que ver con la concepción dualista del bien y del mal. En la medida en que sigamos pensando al bien y el mal de modo excluyente y dicotómico, no se resuelve el problema del objetivismo y el relativismo. Por eso yo insisto con Hannah Arendt, poder ver la cuestión desde otro lugar. Ahora la traemos a Hannah para que nos hable un poco sobre el tema, pero acá quiero leer un poco más de tweets. Bell nos dice, somos un par que bancamos a Darth Vader. Muy bien. Sergio Sanata dice, ¿qué es el mal? Mauricio Macri y el Grupo Clarín. Bueno, a ver, Sargento Sanata no estaba pidiendo ejemplos, estaba pidiendo definición. Sergio Rodríguez dice que el mal es el equilibrio creado y necesario para que el ser humano pueda ubicarse psicológicamente en la vereda de enfrente. Muy interesante. Y muchos más tweets, pero tenemos también dos llamados, ¿no? ¿Los escuchamos? ¿Vienen? Iván habla, extraordinario el programa. Creo que el mal es un concepto que se ha elaborado a través de milenios, pero sobre todo se ha estructurado una concepción de poder a través de manejar el concepto del mal. Para mí el mal es todo lo que se oponga al bienestar del ser humano y a su dignidad fundamentalmente. Gracias. Sí, buenos días Darío, te estoy escuchando. Bueno, primero te doy gracias por este espacio que
en el que nos permitís meditar y pensar sobre estos temas filosóficos, grandes temas filosóficos. Y bueno, se me estaba ocurriendo, a raíz de tus palabras, que el mal es la profanación, que el mal es la profanación de todo lo que es sagrado, ya que todo para mí es sagrado, la vida, la naturaleza, la profanación de la vida humana, ya sea, por ejemplo, en torturas o la profanación del cuerpo humano. Bueno, te mando un abrazo y gracias. Sí, soy Maite de Agronomía. Bueno, el mal no es una cosa que se toca o se ve, es una entidad abstracta que daña, que hace padecer, que perjudica. Es contrario a la ley moral, o podría llamarse divina, aún humana. Así que es una entidad abstracta. Ahora, se originó en alguien, según la Biblia, en el diablo. Ahora, no te me vayas para Marx. No te me vayas, no sé si dijo para Marx o para Marte, ¿no? Pero bueno, gracias por los mensajes. Muy interesante todos los planteos, un temón un temazo, por donde lo quieran ver. Retomo algunas de las cosas que se dijeron, ¿no? El mal siempre tiene que ver con un otro, siempre tiene que ver con un otro. Emmanuel Levinas, un filósofo que tal vez es quien más ha trabajado la cuestión de la otredad, él siempre ponía el acento en que el bien es siempre del otro. O sea, tenemos que poder salirnos de pensar al bien y al mal en función de lo que me conviene, en función de lo que tiene que ver con nuestro yo. Si traducimos la ética a una cuestión específicamente individualista o egocéntrica, pierde sentido la misma idea de la ética. Una ética basada en lo que me hace bien o me hace mal a mí deja de ser una ética, porque la ética es básicamente una relación con el otro y de apertura a la necesidad del otro. De un otro que por ser otro ya es débil. A ver si se entiende. Es débil porque es un otro, porque no la maneja, porque no la dibuja. Por eso es un otro. Entonces se merece nuestra hospitalidad, la apertura de nuestra puerta. El mal es cerrar la puerta al otro. No hace falta torturarlo para hacer el mal. Basta con edificar nuestra sociedad alrededor de alambradas, de muros, de invisibilizaciones que niegan sistemáticamente la necesidad del que sufre. El mal es cerrarle la puerta al indigente, y hay indigencias de todo tipo. La económica es la número 1, pero hay todo tipo de falencias que los que manejan el poder institucional de turno en la disciplina que sea, no hacen otra cosa que cerrarle la puerta y estigmatizarlo en esa carencia como algo merecido. No hay peor mal que la meritocracia, que es esa escala que pone en el poder a los que se creen que se lo merecen y entiende que el que queda afuera está afuera también porque se lo merece. Hannah Arendt va a cubrir el juicio a Eichmann, Adolf Eichmann, famoso caso de otro día lo contamos, que llega a la Argentina, finalmente es secuestrado acá en la Argentina, es tomado por, creo, no me acuerdo bien la historia, pero creo que es los servicios de inteligencia israelíes lo agarran aquí a Eichmann y se lo llevan a Jerusalén, donde le hacen un juicio donde se lo juzga por el haber sido el responsable del transporte de la mayoría de los muertos, de los exterminados en los campos de la muerte, Auschwitz, Birkenau y compañía. Y cuando a Eichmann básicamente le hacen el juicio, lo que Hannah Arendt descubre allí es un concepto que le valió mucha celebración y mucho rechazo, que es el concepto de la banalidad del mal. Hannah Arendt se da cuenta que no hay que tener motivaciones malas para cometer actos malos. Repito, no hay que tener motivaciones malas para cometer actos malos. Cuando le preguntan a Eichmann por qué hizo lo que hizo, Eichmann contesta, es más complejo esto, ¿no? Pero lo voy a reducir para que se entienda lo que voy. Es un acto pedagógico. Eichmann contesta, lo hice porque era mi trabajo.
A muchos torturadores en la época de la dictadura, cuando se les pregunta cómo no pudieron detener la orden que los conminaba a ejercer el acto de tortura, decían: porque es mi trabajo. Y ya no amparándose en una obediencia debida militar, digamos, sino amparándose en otra cuestión, en que hay una motivación directa. Yo hago mi trabajo, cobro mi salario, las consecuencias de mi acto tal vez no tengan nada que ver con el motivo de mi trabajo. Esa indiferencia en los fundamentos es la clave del mal. A mí una vez yo estuve en un debate donde le preguntaban al panel quién era más malo, si Eichmann o Hitler. Todo el mundo contestó Hitler, menos mi amigo Pablo Dreisig, gran filósofo, que dijo: no, peor es Eichmann que Hitler. ¿Saben por qué? Porque cualquiera de nosotros potencialmente podríamos ser Eichmann. Hitler no, pero Eichmann, la burocratización al servicio del mal, el hacer el mal simplemente porque es mi trabajo, ese es nuestro principal demonio. Y no está lejos. Hay muchos casos en los que negamos profundamente las consecuencias de nuestras acciones, pensando en que lo que hacemos tiene más que ver con tener un aumento de sueldo, o comprar una casa, o tener un buen premio a fin de mes. Y nos detenemos a ver en esos actos en qué terminan generando. Interesante el tema del mal. Toca la fibra de nuestros peores monstruos. Y tal vez el peor de los monstruos que tenemos no está afuera, está adentro de cada uno de nosotros. Los esperamos el martes que viene para seguir intentando nombrar lo innombrable.